Vladimir Paula Noticias. Endurecer las penas no lleva a nada, no conduce a nada. Esto, lamentablemente, lo que necesitamos es más ayuda del gobierno, más educación, mejores oportunidades para los niños. De hablar del endurecimiento de las penas, que en muchos casos se necesita, tenemos que enfocarnos con cumplir las penas que ya tenemos. Ahora, endurecer las penas donde deben de endurecerse. Hay otros casos que no debe de aumentarse la pena. En ningún país del mundo el endurecimiento de la pena ha resuelto la criminalidad. Desde el Palacio de Justicia en el municipio de San Francisco de Macorís, diversos abogados en esta demarcación expresan sus opiniones a favor y en contra ante la posibilidad de que se modifiquen y endurezcan las penas en un eventual nuevo Código Procesal Penal en la República Dominicana. Algunos abogados consideran que una reforma que contemple sanciones más severas es necesaria dado el contexto actual en el que, según afirma la justicia dominicana, presenta debilidades para procesar de manera efectiva a personas culpables de cometer delitos. Sin embargo, otros profesionales del derecho se muestran escépticos ante esta posible reforma, argumentando que el problema no está en la severidad de las penas, sino en la aplicación de la ley y la eficiencia del sistema judicial en su conjunto. Escuchemos entonces las declaraciones de los profesionales del derecho en San Francisco de Macorís. Yo entiendo que más que endurecer las penas, nosotros necesitamos educación, necesitamos asistencia social, necesitamos equidad para los niños que son pobres, más que eso, porque endurecer las penas no lleva a nada, no conduce a nada. Esto, lamentablemente, lo que necesitamos es más ayuda del gobierno, más educación, mejores oportunidades para los niños y obviamente hacer mejores cárceles para que cuando una persona quede privada de libertad pueda salir rehabilitado, reeducado y pueda ser productivo en la sociedad. Pero en muchos casos, incluso algunos de ustedes, Félix, expresan su postura tomando en cuenta y diciendo que se trata de un código obsoleto. Entonces, ¿qué decir? Mira, lo que pasa es que nosotros estamos atados a la Constitución. La Constitución establece que el fin de la pena es la reinserción social. Cuando tú condenas a una persona a 50 años, ¿cuál reinserción va a haber si la persona tiene 50, 40 años? No hay reinserción. Aquí no hay ni pena perpetua, ni cadena perpetua, ni existe la pena de muerte. Entonces, para nosotros hablar de una pena de una larga duración, perpetua, de por vida, 50, 60 años, que es lo que están hablando, entonces nosotros tendríamos que hablar de reformar la Constitución. Y la Constitución, en este sentido, no tiene prohibida reformas que busquen a quitar o a minimizar los derechos o los logros ya adquiridos. En torno a endurecer las penas en un nuevo Código Penal, ¿qué decir? Sí, yo entiendo que eso es parte del problema. O sea, lo que debe haber es una verdadera aplicación de las sanciones al momento de que un juez esté procesando a un imputado. O sea, pero sí te digo que hay casos particulares como el parricidio, el que le da muerte al padre, el que viola a una niña, el sicariato, deben ser ejemplarmente sancionados. Pero no creo que ese sea el problema solamente. Hay otros factores que son, por ejemplo, la idoneidad de los jueces y otros asuntos. O sea que eso es parte del problema. Sí, lo que pasa es que hay una situación y yo he manifestado ya mi criterio con relación a eso. Desde el nacimiento de la sanción, de la pena como una sanción consecuencia a un ilícito penal, o sea que estamos hablando desde hace más de 500 años, los pensadores del derecho se han dado cuenta de que eso no es la solución al buscar de que la persona no cometa ningún ilícito penal. O sea que como decimos nosotros los dominicanos, la fiebre no está en la sábana.
Entonces hay que pensar, los legisladores deben pensar en una sociedad de aquí a 20, 30 años, definitivamente. Obviamente, si hay algún ilícito penal que hay que endurecerle la pena, como por ejemplo el homicidio involuntario, como el reciente caso del JEP-C, ya que tenemos un código de 1804, un código penal, pero con eso no se resuelve la situación definitivamente. En ningún país del mundo el endurecimiento de la pena ha resuelto la criminalidad. Eso es solamente para cumplir con lo que es el asunto mediático y lo que tiene que ver con complacer el morbo. No, eso no es ninguna solución a la criminalidad. No hay excepción entonces en algunos casos, como el más reciente de mucho debate, el del JEP-C. Por el contrario, eso del JEP-C ha sido un asunto de troglodita lo que ha pasado ahí. Es que el JEP-C es un caso que no es ni siquiera un asunto penal. Ahí no debieron imponer ninguna medida de coerción. Eso fue un exceso del sistema judicial para complacer el morbo, para complacer el asunto mediático. Esos son asuntos que no pueden repetirse, porque la seguridad jurídica está en juego y los ciudadanos ciertamente no sabemos en qué pie vamos a estar parados cuando hay decisiones de esa manera. Bueno, realmente tenemos un código penal, específicamente en el 319, que es un código que es muy benigno. Es un código que sí, que yo estoy plenamente de acuerdo que hay que modificar esa parte, porque ya eso es cultura general en el país actualmente, de que evidentemente la situación penal que se está viendo ahora con relación al caso JEP-C es un caso muy lamentable, donde más de 235 personas fallecieron y más de 189 heridos. Eso es lamentable, eso es penoso la situación. Si hubiese sido un código penal que tiene 30 años en el Congreso, manejándose de diferentes maneras, pero al final nunca lo aprueban como debe ser, hubiese sido otra la suerte de esos propietarios del JEP-C. De manera que estoy totalmente de acuerdo con que se modifique esa parte. Hace 20 años que el Congreso está estudiando la modificación al Código Penal Dominicano por obsoleto en términos de algunas circunstancias y hechos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Ahora, endurecer la pena donde deben de endurecerse. Hay otros casos que no debe de aumentarse la pena, porque son más que suficientes para que una persona dure 30 años guardando prisión y pueda regresar a la sociedad si así la vida se lo permite. En el caso particular, el caso JEP-C, el homicidio involuntario para ese tipo de casos y otros casos ameritan una revisión profunda y la modificación en el Código Penal Dominicano con la finalidad de actualizarlo a los tiempos modernos. Entiendo que el fin de la pena, de manera principal, es que las personas puedan rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad, y existen algunos tipos penales que con ese viejo código entendemos que se hacen proporcional el aumento de la pena, pero no de manera tan drástica. Existen penas que pudiera ser, en vez de proporcional, ser una pena que pudiera degradar la salud de la persona. Entonces yo entiendo que los legisladores lo que tienen que analizar es la proporcionalidad de la pena, tomando en cuenta el fin de la misma. En torno al endurecimiento de las penas en el nuevo Código Penal. Bueno, yo entiendo que primero tiene que aprobarse el nuevo Código Penal, la sociedad lo necesita. Y lo segundo es que antes de hablar del endurecimiento de las penas, que en muchos casos se necesita, tenemos que enfocarnos con cumplir las penas que ya tenemos. Realmente el código debe ser modificado, porque es un código que data más o menos de 100 y pico de años. Hay muchos delitos en la actualidad, por así decirlo, se han configurado nuevamente y deben ser incluidos en el Código Penal. Por ejemplo, hay muchas estafas a través de la vía electrónica, hay muchos delitos, hay muchos ciberataques, y el derecho debe ir avanzando, o las leyes deben ir avanzando como la sociedad avanza, tan simple como eso. Entiendo que sí, debe ser modificado porque hay muchos delitos que no están acorde a los nuevos tiempos, y un código que tiene 100 y pico de años. Mire, tanto así
que ahí todavía se habla de ferrocarriles, que yo qué, ¿sabes? Ese código realmente hay que actualizarlo, ¿sabes? Con los términos también modernos de ahora. Vladimir Paula Noticias.